Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy agradecidos de su presencia en sus hogares, ante los televisores y ante el programa. Hoy le tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con el tema de la seguridad, que es una de las grandes preocupaciones hoy en día de la sociedad dominicana. Y lo vamos a hacer de una perspectiva diferente. Y aprovechando el tiempo de la Navidad, que trae mucha alegría y sonrisa al pueblo dominicano, vamos a tratar de ver de qué manera los dominicanos pueden tomar personalmente algunas medidas para evitarse un atraco o cualquier robo a mano armada cuando visiten un amigo, cuando anden por las calles o cuando vayan a un lugar público. Para ello tenemos la grata presencia de tres expertos en la materia: la licenciada Carolina Ramírez, el doctor Daniel Pou y el licenciado José La Luz, diputado al Congreso, y que ha presentado un interesantísimo proyecto ante la Cámara con relación a el tema de la seguridad. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Existe una solución, se preguntan muchos dominicanos, al tema de la inseguridad ciudadana? Bueno, yo hice un... Lady first, dice un viejo. Bueno, pero como yo lo miré y ella se quedó. Sí, yo miré a José porque como usted habla de una solución y José precisamente está Sí. sometiendo un proyecto de ley. Bueno, la dama habló primero, de todas maneras, ahora Perfecto. le toca. Entonces yo me puse a estudiar el tema de la seguridad hace mucho tiempo y en el año 2015 comencé a hacer un inventario, más bien a levantar un diagnóstico general. Después lo hice con mucho más rigurosidad y hicimos un diagnóstico de 25 indicadores, causa, 25 me dio a mí y a mi equipo de trabajo, y de esas 20 Es decir, causas que provocan la inseguridad en nuestro país, porque en otros países hay otras características aquí. Después que nosotros identificamos esas 25 causas, cuando uno lo ve extendido, cuando lo ve concentrado son 22, porque hay unas causas que se mezclan con otras. Entonces hicimos una propuesta que se llama seguridad perimetral. Seguridad perimetral significa que tenemos que volver a controlar el territorio, porque las autoridades han perdido control del territorio. Y esa es la base, el concepto fundamental de su proyecto de ley. En términos del territorio, sí. En términos de gestión, nosotros estamos basados en los principios de prevención para que el delito no ocurra y no haya que perseguirlo, y descentralización. Es imposible tener una política eficiente de seguridad ciudadana si nosotros centralizamos el poder en Santo Domingo. Eso es imposible. Tenemos que descentralizar la seguridad sin perder el control de los procesos. Con relación al diagnóstico de los 25 indicadores que yo levanté en el año 2015-2016, 7 tienen que ver directamente con la corrupción y 8 indirectamente con la corrupción. De modo que 15 de los 25 indicadores tienen que ver con corrupción. Lo que usted llama recuperación del territorio, que me parece un concepto muy novedoso, ¿a quién correspondería proteger ese territorio? Al Estado, al gobierno. ¿Pero a qué organismo del Estado? ¿La policía, el ejército? Establece la mesa de seguridad que tiene que haber la mesa de seguridad tiene que estar codirigida, dirigida por una coordinación municipal y una operación del Ministerio de Interior y Policía. Y junto con ellos una mesa de seguridad que tenga las sillas que sean reflejo del diagnóstico del barrio. O sea que una mesa de Gascue no sería igual a una mesa de Gualey. Una mesa de Santiago no sería igual a una mesa de Navarrete. Porque las características de seguridad de Gascue y de Gualey son distintas. Por eso la composición de la mesa tiene que ser... Entonces la Junta de... Público, ¿qué rol juega? El Ministerio Público tiene una mesa fija, tiene un asiento fijo en todas las mesas de seguridad perimetral del país. Pero, hay 7 instituciones con asientos fijos. Ahora, se supone que la Junta de Vecinos deben jugar un papel fundamental. La Junta de Vecinos están incluidas en el asiento de la sociedad civil dentro de la mesa. ¿Creen ustedes que está bien concebido ese proyecto? Bueno, en principio el concepto de la seguridad no se puede hacer desde el gobierno, como bien plantea José, tiene que tener una participación de la comunidad. Y de hecho, de alguna manera, el gobierno lo ha estado haciendo a través de las mesas de seguridad, ciudadanía y género, que tiene un esquema muy parecido a lo que plantea José. No fui yo que lo llevé allá eso.
Para que veas, para que veas. Me lo retorcí. Me volvieron un disparate. Solo que hay unos componentes específicos y unos niveles de responsabilidad de cada una de las instituciones que plantea José en su proyecto de ley. Ahora, independientemente de que tengamos el decreto, de que tengamos una normativa, de que logremos que se ponga en vigencia este proyecto de ley, si no tenemos el compromiso de cada uno de los actores, tanto de la parte gubernamental como del sector privado y de las mismas comunidades, no hay posibilidades. Porque el problema principal nuestro es que no hemos comprendido quizás las causas que podrían generar la inseguridad. Otra cosa, nosotros como país no hemos llegado a un consenso de qué abarca la seguridad ciudadana. ¿Qué es la seguridad ciudadana para la República Dominicana? Entonces, nosotros tenemos que abocarnos a una especie de pacto nacional por la seguridad ciudadana, en la que definimos qué queremos, hasta dónde podemos llegar y cuáles recursos vamos a disponer de cada uno de los actores para que eso se materialice. Licenciado Pou. Sí, yo conozco y he compartido mucho con José su proyecto desde hace años, ¿verdad, José? Que hemos estado... Sí, 2015, 16. Sí, intercambiando, he participado incluso en plenarias que ha organizado José, donde muchos jóvenes se han dado cita y todos han expuesto su punto de vista. En una de esas plenarias fue que nos conocimos personalmente. Por cierto, Así correcto. Y el proyecto indiscutiblemente tiene una idea fundamental, es como dice José, la recuperación del espacio. Porque es una norma de vida que lo que usted abandona, lo que usted deja de atender, viene alguien y se ocupa de él y entonces lo desarrolla o desarrolla sus actividades en función de esa situación, a su antojo y libre albedrío. Pero a mí me preocupa, y yo creo que eso es la parte medular, a mí me preocupa más el tema de las políticas que de las normativas. Siempre he tenido bastante claro. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de partida en República Dominicana que tenemos que resolver? En eso José tiene unas pinceladas muy importantes y es la excesiva concentración de los organismos que tienen que ver con la seguridad, la infuncionalidad de los organismos que tienen que ver con la inseguridad. Nosotros tenemos un Ministerio de Interior y Policía que es una caja de recaudación. Es más, el Estado Dominicano resulta obsoleto, porque usted va aquí a los ministerios y tiene un departamento de planificación, pero no tiene un departamento de políticas públicas. Entonces, planificación están hablando de los recursos, no están hablando de del laboratorio que se necesita para, en base a la información recopilada, diseñar las políticas. Porque lo que origina un problema en Santiago no lo origina aquí en la capital. Y así, entonces tenemos que tener diagnósticos sectoriales minuciosos. Por eso, cuando se hizo el Plan de Seguridad Democrática, que fue lamentablemente uno de los estrepitosos fracasos que se han producido aquí desde el Estado, es porque primero confundían la política con los programas. Los programas eran de carácter universal, se aplicaban igual en todos los sitios, como si los elementos que causaban las disfunciones en todos los sitios fueran los mismos, y no era así. Ahora, yo muchas veces me he preguntado, ¿dónde comenzó todo? Es decir, ¿dónde comenzó este país a degradarse? ¿Dónde comenzó la inseguridad a hacerse presente en la vida de los ciudadanos? En una nación que estaba considerada como una de las naciones más seguras y tranquilas. Yo creo que tenemos que ahondar profundamente en el tema. Yo lo he estudiado todo. No, sí, pero yo creo quizás yo esté equivocado, pero yo tengo el pálpito de que, por ejemplo, la pérdida del principio de autoridad, que comenzó en el hogar, siguió en la escuela y siguió en cualquier otro sitio, en los centros de trabajo. Nadie respeta a los mayores, nadie respeta una norma. Va a ser muy difícil, a mí me parece que podría ser sumamente difícil, complicado, por ejemplo, establecer normas y políticas de seguridad si los ciudadanos no respetan los encargados de hacerlo. La base de mi proyecto de ley filosófica, yo no concibo una ley sin filosofía, es el conductismo. O sea, usted tiene que estimular lo bien hecho, el buen comportamiento y sancionar lo mal hecho. Por ejemplo, Carolina mencionaba qué va a pasar, cómo tú vas en el barrio, si no logras un pacto. Bueno,
El pacto tiene que darse desde mi punto de vista sobre el conductismo. Por ejemplo, si yo hago un levantamiento en este barrio, aquí, Los Praditos, que está aquí, cerca de nosotros, y yo identifico que de 50.000 familias que hay en Los Praditos, hay 10.000 familias que no tienen alimentación segura, la primera medida que yo tengo que poner ahí es un comedor económico, no un destacamento. Si yo quiero abordar con eficiencia la seguridad. O ambas cosas. Bueno, pero después, porque el destacamento está, lo que no está es el comedor. Si yo identifico 20.000 ninis que ni estudian ni trabajan, yo tengo entonces que automáticamente hacerle una propuesta, certificarlos en Infotep para encachar cañadas, para pintar, para... ¿Para qué tiempo tiene tu proyecto? Perdona que mi el proyecto tuteo. tiene, sí, claro, con todo derecho lo puede hacer. Mi proyecto tiene desde septiembre del 2016. Ahí está el punto. Porque Hoy sí. se estaba conociendo. Bueno, y tiene 3 posiblemente años, estas semanas, tiene 3 3 años en el Congreso de la República, donde conviven todas las fuerzas políticas, las principales fuerzas políticas del país, que han estado denunciando el peligro que representa la seguridad ciudadana, pero sin embargo no se ponen de acuerdo para aprobar un proyecto de ley. Que es la principal preocupación del que país. Desde el del país. 2015 está Sale saliendo en las encuestas como como el el número principal uno. problema. Claro, pero todos esos representantes, diputados y senadores que están en el Congreso, se valen y tienen como un discurso político el tema de la inseguridad. Pero estos y señores- lo que representa para el país y para los ciudadanos. Sin embargo, no se ponen de acuerdo en la aprobación de un proyecto para atacar positivamente. Pero, la cosa. Miguel, por eso yo lo felicito. Miguel, por ese pero proyecto. tampoco tenemos la valentía de explorar otros ámbitos que tienen que ver con la inseguridad, como la violencia sistémica que se ha entronizado en la sociedad dominicana, que hoy en día está causando más del 60% de los homicidios que se producen en el país. Entonces, no es el problema del delincuente que anda matando, no. Se han disminuido la tasa de homicidios, pues cuando tú analizas, diseccionas, porque tú dices un homicidio, sí, pero vamos a averiguar las causas. Cuando tú diseccionas, te encuentras que el más resistente a bajar es el homicidio que se produce por los problemas de convivencia. El 68% El 60 en el está último boletín. en el Bueno, último boletín. hay un problema envuelto, el problema de educación. También. El problema de educación. Cultural, Es un todo. problema cultural. Hay un autor que tarde o temprano va a ser Premio Nobel de la Paz, porque tiene que serlo, porque es el tipo que más sistemáticamente estudia la paz y la violencia. Se llama Johan Galtung, Claro. es noruego. Él creó un instituto para la paz en Noruega y diseñó un esquema. Se llama el esquema de El triángulo de la violencia. Entonces él dice que hay una violencia resultante, visible, la que se ve, y hay 2 violencias estructurales, Claro. que dice Poe. La violencia estructural, que es la violencia institucional, y la violencia cultural, que es la violencia que heredamos de los patrones culturales. Si ustedes se ponen a ver liderazgo mundial, nosotros, como dice Arnold Toynbee, venimos desde del salvajismo a la barbarie, a la civilización. Entonces lo que vamos haciendo es civilizándonos cada día más, pero en el ADN tenemos nuestra violencia, la Bueno, misma que vemos en porque, Discovery y en Nat Geo, los animales el salvajes, hombre- porque de ahí es que venimos. Bueno, pero que la violencia se aprende. Como se aprende a amar y como se aprende a cualquier Y, otra Ahí cosa. está el Cuando- componente y yo, cultural. yo pienso que la violencia más se desaprende que se aprende. Bueno, ¿Por qué? pero- Porque nosotros venimos de la solución salvaje de conflictos. No, a y soluciones además porque pacíficas el de- hombre, y cuando yo digo el hombre, hablo De los de- dos. de los dos, no es intrínsecamente malo, ¿no? Tenemos que hacer una primera pausa, Sí. con el permiso de ustedes. Ok. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros aquí en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta aquí en Edición Nocturna con un tema fundamental para el presente y el futuro de la nación dominicana. ¿Qué medidas debemos adoptar y qué acciones deben ir acompañando esas medidas para amainar el tema de la inseguridad ciudadana que tiene consternado a toda esta sociedad dominicana y que la gente, incluso mucha gente en algunos sectores del territorio nacional, ha cambiado incluso sus hábitos?
huyéndole. Ya hay mucha gente que no va a los sitios donde hay una concentración pública, la gente no va en algunos lugares donde se ingiere mucho alcohol. Y eso está cambiando muchas cosas en el Sí, país. el 67% de los dominicanos siente una percepción de inseguridad en su entorno. Hay diferentes modalidades de inseguridad, pero yo lo que pienso es que el 4% en el año 2012 nos enseñó que las coyunturas electorales son favorables para comprometer a los candidatos de todos los partidos con los pactos. Entonces nosotros podemos aprovechar la coyuntura electoral de las elecciones del 2020 para comprometer a todos los partidos y los candidatos y las candidaturas con un pacto por la seguridad. De modo que cualquiera que gane se vea obligado a asumir el pacto. Obviamente, la clave, porque en el caso del 4% era simplemente una ley que ya existía, la 66-97. En este caso... La lucha era por la aplicación de la ley. Cumplir una ley que ya existía. Sí, En la este aplicación caso, de la ley. Sí, en este caso tendríamos nosotros que definir los pilares, los fundamentos del pacto para que los partidos lo puedan asumir. Pero es una muy buena idea eso que plantea Sí, José. es muy bueno, porque uno de los principales problemas que tenemos en el espectro político es la falta de compromisos. Yo soy de los que digo que el que no se compromete con algo no llega a ninguna parte o no tiene buenas intenciones. Mira, con relación a eso que dice José, yo una vez estuve conversando con un ministro de Interior y le planteé mi visión y se me quedó mirando hacia los ojos muy preocupado y me dijo, pero eso afecta a grupos de poder. Sí, y le digo, es que no grupos se puede hacer otra cosa sin que no afecten a grupos de poder. Me dice, pero eso prácticamente conllevaría casi un golpe de Estado. Y le digo, bueno, pues el presidente se tiene que arriesgar a ese golpe de Estado. Porque hay un tema que es estructural. Hay una parte que es sistémica y otra parte que es estructural. Y cuando tú intervienes en la parte estructural, eso te desplaza a los ejes de poder. Y aquí hay personas que desde la muerte de Rafael Leónidas hasta ahora, han estado viviendo, sustentándose en función de que el Estado ha arrastrado esas debilidades y para ellos es una manera de vivir, de tener ingresos. Porque, por ejemplo, y es el famoso tema de la Policía Nacional, tenemos una Policía Nacional con 37.000 efectivos, de los cuales más de 17.000 no están en actividades propias de policía. ¿Y qué hacemos? Cuidando gente. Sí, ¿y qué Bueno, hacemos? eso es parte de la corrupción. ¿No le decía ahorita? Sí, claro. Está ahí. Sí. Eso está ahí. Sí, pero ¿Qué hacer con eso? lo que pasa es que la corrupción no se esfuma en el infinito. La corrupción beneficia a alguien. Y ese alguien no son los de abajo, ese alguien son los de arriba. Bueno, pero el concepto más antiguo que yo he conocido de lo que es el buen gobierno es la protección del bien común. Y eso debería ser una norma de los gobiernos y una guía, ¿no? Sí. Ok, perjudico a ciertos sectores muy fuertes que están bien aposentados en la estructura social dominicana, pero yo tengo la obligación de proteger el bien Pero común. también hay algo que tenemos que tener en cuenta. Eso está aquí también. El diagnóstico, el indicador creo que número 8, el modelo. La policía que tenemos la definió Trujillo en el año de 1937. Con una estructura militar. Es una tiene. policía con vocación militar de perseguir y de reprimir, no de prevenir. Además, la El estructura modelo de es- seguridad perimetral. Pero además no- es la estructura. el modelo de seguridad perimetral que yo planteo no utiliza policía. Ojo, es política pública. Es una primera instancia de servicio público. La policía está en la mesa de manera permanente para Perseguir el crimen. Claro, su rol institucional. Pero la seguridad no puede girar en torno a la policía. Eso es caótico. En esa parte Pero un yo estoy- elemento clave. Sí, sí, es Es un elemento clave, pero tú tienes que tratar de que el delito no se produzca. Claro. Cuando tú atiendes efectivamente la causa que provocan el delito, tú vas a tener que, tú puedes reducir el rol de la policía. Ahora mismo la policía está desbordada porque nadie atiende la causa del delito. No es que yo prescindo de la policía, es que la atención primaria de la causa que genera la violencia te disminuye el rol de la policía. Porque ahora la policía tiene que meterse con todo. Pero, por ejemplo, como si yo te digo a ti, ahí hay una cosa que se llama regulación de entretenimiento para adultos, dice ahí. Ese es un capítulo de este tema. Si yo te digo que los colmadones los colmadones yo los diferencio de los colmados. Si es un colmadón donde se consume alcohol y se pone música alta, tiene que estar en un establecimiento cerrado. Y yo digo cómo debe regularse, cómo debe ser la licencia de operación. Ya el policía no busca nada ahí.
Ahora, ¿por qué el policía tiene que regular también el colmadón? Porque al colmadón no lo regula nadie. Entonces, en el colmadón, cuando se va la luz en el barrio, en el colmadón es el único sitio que hay luz. Ahí va la muchachita a prostituirse, va el muchacho con el motoconcho, va el punto de droga, todo ese tipo de cosas. Más que un ¿entiendes? proyecto de ley, yo creo que es una radiografía lo que es. ¿Tú entiendes? Entonces, yo le estudié y por eso yo te puedo decir a ti que en la medida en que tú atiendes de manera temprana la causa de la violencia, tú no vas a necesitar esa policía tan grande, ¿no? Con esa vocación nacional. Yo como creo que en la tenemos. parte que plantea José con relación al rol de la policía, yo diría más la responsabilidad de la policía con relación al tema de la seguridad ciudadana, la hemos mal enfocado. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos. Y la policía que tenemos realmente su vocación es de reaccionar ante el delito, pero nosotros somos corresponsables de que el delito no suceda. Y en ese proceso de transformación de la policía, yo coincido con el planteamiento de que nosotros tenemos que ir pasando de esta policía de ley y orden a una policía de proteger y servir, a una policía de atención al ciudadano, pero para eso debemos haber desarrollado e implementado algunas políticas públicas que tengan como componente fundamental la prevención para evitar que esta cantidad de delitos y crímenes sucedan. Pero Ahora, la policía en una situación ideal también uno espera que tenga un rol preventivo, aunque ese no sea su rol esencial. Donde Es hay que sí, patrulla es que debe policial ser preventivo. visible, se producen menos atracos, por ejemplo. Bueno, pero tú no puedes tener una patrulla en cada calle. Nosotros claro. establecemos 3 tipos de vigilancia en este plan. Tenemos una vigilancia activa, le llamamos corredores de seguridad a todas las calles. La policía, el plan no interviene dentro del perímetro, no altera el orden establecido solamente en las intersecciones y en los perímetros, por eso se llama perímetro. Tenemos una vigilancia perimetral a distancia por cámara, monitoreo, de punto Ya se han hecho avances en eso. de punto a punto, que significa que todo está permanentemente vigilado en la entrada de los perímetros. Y tenemos el monitoreo digital, la inteligente, y tenemos los puntos de chequeo. ¿Qué son los puntos de chequeo? Los puntos de chequeo es que a ti si te detienen en un punto donde no haya luz ni condiciones para grabar, porque nosotros establecemos el video aquí como parte de la norma, tienen que llevarte a un punto que va a haber en sitios específicos, que esté iluminado y que haya posibilidad de que cualquiera de las dos partes grabe el procedimiento. O sea que no hay un área, por eso yo hablo de control del territorio, no puede haber un área del territorio que no esté controlada por el Estado. ahora ¿Ustedes recuerdan lo de Herrera, de Gilbert y el Muerto? Sí, sí, claro. De ahí fue que yo tomé el concepto de perímetro. Mire, porque ellos dirigían eso ahí, no el Estado. Ese proyecto tiene 4 años ya en el Congreso, ¿verdad? No, 3 años. 3 años. Es decir, yo imagino que ningún diputado o ningún senador de su partido o de otro partido se le ha acercado interesado en a pesar de la preocupación que existe a nivel nacional sobre el tema. Sí, muchos. Y porque también, como usted decía ahorita, eso forman parte de su propuesta. Pero además somos 21 en la Comisión de Seguridad. Pero a lo que yo me refiero es que una de las características del carácter nacional es que la dificultad que se nos presenta para ponernos de acuerdo en aquellos casos en que estamos de acuerdo. Yo creo, y lo vemos todos los días en todos los asuntos nacionales, en el tema eléctrico, en el tema fiscal, en el tema de la educación, en cualquier tema, en el tema de la deuda, en cualquier tema que se esboce, nos resulta muy difícil. Y para ponernos de acuerdo o acercarnos, necesitamos de un mediador. Sí. Hay un consenso, pero en teoría solamente. Sí, y necesitamos de un aula universitaria. Otra cosa que les digo. Y no el Palacio Nacional o el Congreso de la República, porque los asuntos políticos se dirimen en un ámbito político, no Pero un el ámbito proceso de académico. negociación del pacto educativo fue así, nos fuimos a las universidades. ¿Cuántos pero- policías tiene el Ministerio de Educación? Bueno, el No Ministerio de tengo Educación idea. tiene una policía, la ¿Cuánto? policía escolar. ¿Cuánto más o menos? No, tienen que ser unos 800 más o menos. ¿800 qué? Pero en el Agentes. distrito nada más. Agentes. No, debe estar por encima de los 4.000. En- Con este modelo, ninguna institución pública puede tener capítulo de seguridad. La seguridad tiene que estar en el barrio. ¿Cómo así, José? Todos los recursos de seguridad tienen que estar gestionados a partir de la mesa de seguridad. Es un proceso inverso.
desde abajo hacia arriba. Y los Es conflictos que se inductivo den totalmente. y los conflictos que se den en la escuela. Es que conflicto de violencia. todas las escuelas están en los perímetros. No hay una sola escuela que no esté fuera de un perímetro. Todas están en el espacio. Todas están en el terreno, por eso yo hablo de controlar efectivamente el territorio. ¿Quién tiene que controlar la escuela? La mesa de seguridad del territorio. Entonces, todos esos recursos que utiliza educación para tener una policía particular, como tiene obras públicas, otra, Y salud pública. como tiene salud, eso se acabó con esto. Ahí hablamos de la influencia del poder. Pero hay otra cosa interesante que yo quiero dejar en el ánimo de ustedes. Son 11 ejes de seguridad que tiene este proyecto. Yo no lo voy a explicar, pero lo quiero mencionar. Seguridad educativa, medioambiental, familiar, industrial, sanitaria, comercial, infraestructural, vial, judicial, fiscal y cultural. Son 11 ejes de seguridad. La cultura para nosotros es fundamental para la seguridad. Igual que la vialidad, igual que el comercio. No hay- Por ejemplo, cuando... Escúchame, no hay política de seguridad que pueda ser exitosa si no se convierte en una cultura ciudadana. Tiene que serlo. Mire, si Ahora, usted- ¿quién va a liderar la ejecución de ese proyecto? bueno, la ley establece que tiene que ser por la parte de... Tiene coordinación y operación y administración. En la parte de coordinación de parte del gobierno tiene que ser el Ministerio de la Presidencia porque es el que tiene autoridad sobre todos los funcionarios públicos. La parte de coordinación, la parte de administración es el Ministerio de Interior y Policía. Y la parte de operación es el ayuntamiento, porque él es el que tiene el control legal del territorio. Yo lo vinculo a los tres. Ahora, yo le decía lo del comercio. Si a usted le roban un celular y le quitan la pantalla, vamos a suponer que sea un iPhone 8. Esa pantalla cuesta $150. Si esa pantalla yo se la quito a ese celular, yo la vendo en cualquier barrio en 3 o 4 horas y no deja un rastro. Pero si yo tuviera inventariado todos los comercios, esos comercios tienen que hacerme un control de inventario virtual cada día, cada semana, cada mes. Entonces ya yo sé a dónde va la pantalla, no la podrían Como en la vender. 20, como en la 20 con ¿Tú ves la 20? Oye, ha tocado un punto que yo siempre he expresado. Aquí se roban bombillas, Todo. alambre y todo. Y lo venden aquí. Porque Y encuentran puede dónde haber, vender. y pueden estar en esa actividad 100,000 dominicanos. Pueden estar. Pero solamente hay 4 establecimientos que lo compran. Sí. Exactamente. Vamos a hacer una pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna. Bien, continuamos con el tema de esta noche, la inseguridad ciudadana. ¿Qué podemos hacer para disminuirla, dada la imposibilidad de eliminarla por completo, ¿no? Porque Imposible. eso es imposible. Ahora, el licenciado La Luz, quien es el autor de un magnífico proyecto que tiende a plantearle una solución a ese problema nacional, nos ha dicho esta noche que mañana puede ser aprobado el Sí, proyecto de puede ley. ser ¿Qué le aprobado. hace pensar que después de tanto tiempo finalmente se va a aprobar el proyecto? El primer indicador es que el informe fue aprobado a unanimidad y fue trabajado por legisladores del PRD y del PLD. Fue trabajado por Ricardo Contreras y Amado Díaz de Del parte PRM, del PRM. Entonces, a unanimidad fue aprobado, todos. Y Orlando Espinosa, que es el presidente de la comisión, que tiene mucha experiencia legislativa, dice que es el proyecto más impresionante que él ha trabajado ahí en sus años de... Y eso se debe a una cosa simple, en el Congreso no hay recursos para investigación, yo lo financié con mi propio dinero. A veces me daban dinero, por ejemplo en diciembre te dan dinero para hacer fiesta, yo contrataba empresas para que me hicieran estudios y poder justificar las estadísticas y los informes. Y eso le gustaba mucho a la comisión cada vez que yo llevaba un informe de eso y lo compartía con ellos. Entonces yo pienso que sí, y Luis Abinader públicamente me planteó hace unos 6 meses que quería que yo llevara el proyecto a la comisión técnica del PRM. Yo no creo que el PRM tenga problemas, no creo que los de Leonel tengan problemas, que ahora son un bloque distinto allá
la fuerza del pueblo. Y no creo que en mi partido, en el PLD, haya inconveniente. Yo creo que esto va a pasar en primera lectura antes de que se acabe el año. Perdone que entre en el plano personal. Usted es diputado, Sí. pero tengo entendido que no se postuló, no intentó repostularse. ¿Es el producto de la frustración que le ha causado el que no se haya provocado eso, Sí. aprobado eso? Yo pienso que no ese proyecto, porque ya yo he sometido como 7, con el mismo criterio, pero en otros ámbitos, con la misma filosofía de trabajo. Sin embargo, yo lo que creo es que la sociedad tiene una agenda urgente y en el Congreso vamos muy lento. Yo no tengo nada en contra de ello, pero yo creo que desde otras áreas yo puedo ser más eficiente, más útil para la sociedad que estando ahí. Porque Pero, ahí pero en no realidad... tendría el poder político que tiene en el Congreso. Bueno, pero por ejemplo, pero puedo hacer otras cosas, pero ahí realmente yo no quiero estar más. Yo creo que ya yo estoy cumpliendo un ciclo, hay una etapa, y quería ser senador, pero los presupuestos que tiré me daban casi 100 millones de pesos Para ser para senador. ser senador del distrito y no Para puedo recuperarlo necesitaría 14 periodos. hacer, más o menos. Y no es de mi interés tampoco. Bueno, más los intereses, José. Casi a 100. En menos- un escenario me dio 78, en otro me dio 112, si incluía las primarias. Ahora, Miguel, con relación a esto, tenemos un problema que no lo hemos asumido. Y yo digo que, bien, este proyecto se enmarca sobre todo en la prevención, que es lo que queremos Y todos, la evitar que las descentralización. cosas ocurran, ¿verdad? Porque después que ocurren, en muchos de los casos, no hay posibilidad de enmendar el daño. Pero por el otro lado tenemos unos actores que están ya por encima de esos muchachos que hacen sus travesuras en las calles, que se roban el celular, que están tomando dominio del espacio, de las instituciones del Estado y de los centros de decisión del poder, que es el crimen organizado, la presencia cada vez más persistente del crimen. Yo me he concentrado más en esto que en esto, porque esto es un tema que yo discutí hace muchos años con mucha gente, y pues es un tema que, como tiene tantas aristas, es más difícil llegar a un acuerdo, pero yo estoy completamente con José Laluz, pero yo quiero más políticas públicas y menos leyes, porque al final de cuentas, aquí tenemos una constitución aprobada en el 2010 y todavía faltan una cantidad de leyes que hay que ajustar a la constitución y todo el mundo sigue tan campante. 9 años, 9 años después. con una constitución que en términos de leyes adjetivas es hasta ilegal, porque se están aplicando legislaciones que están realmente totalmente desactualizadas y hasta son contrarias con la Constitución. Con la Constitución, Ahora, sí. por el otro lado tenemos la presencia del crimen organizado, que tiene un impacto más fuerte de lo que la gente se imagina. Por ejemplo, están hablando hoy en día de César Emilio Peralta, pero César Emilio Peralta no es. Aquí hubo un narcotraficante que bajaba y subía la prima del dólar y el gobierno tenía que tragárselo. Y ayudó a gobiernos para deprimir la prima del dólar. Entonces aquí hay un tema más profundo. ¿Usted se refiere a quién? ¿Eh? Bueno, No, pero yo digo que aquí no se desarticula ningún cartel. Pero no solamente yo lo digo, yo lo puedo probar. No, es que no se desarticula nada. El caso de Florian Félix. Florian Félix tenía conexión directa con el cartel de Medellín de Pablo Escobar en el 90. César el Abusador empezó trabajando con Florian. Él es muy Sí, Hace 20 años. hereda Hace 20 años. Entonces, el caso de Florian con el barco Fini, que es uno de los primeros casos que yo estudié. Después tú tienes los casos de el Paya, tienes el caso de Quirino, tienes el caso... en Paya hubo 7 muertos, ¿no? Todos eran militares de la Marina de Guerra, todos. Bueno, porque Los que participaron. Pero los muertos eran No, pero lo que yo extranjeros. quiero, el caso de Figueroa Agosto, lo que yo quiero que ustedes vean un denominador común. Es la Escúchame, misma José, ruta. el caso Paya tuvo un precedente que fue el atraco a Parmalat, porque era una cacería de un cargamento de drogas y hasta helados Bon se llegaron a presentar porque aquí se importaba o se importa leche deshidratada de Colombia. ¿Por qué llevaron al asalto a Parmalá perro de la DNCD? Para Sí. identificar, para que Y discriminara. cerraron el caso aquí, compulsivamente. aquí nadie se atrevió a decir la verdad de lo que estaba pasando ahí. Después viene el caso Paya, con 7 muertos.
¿Y qué Pero sucede? los muertos todos eran extranjeros, tengo entendido. No, era un nicaragüense y los demás colombianos. Pero lo que yo quiero significar es que de Florian en los 90 a Toño Leña o a César el Abusador es la misma ruta. Sí, sí. O sea, no hay una desarticulación, lo que hay es un cambio de actores. Unos que entran en crisis los matan y vienen Bueno, otros. pero en el caso, es la misma ruta. En el caso actual Y eso es difícil de En el caso desmontar, actual de eso César es que- Emilio Peralta aparece reciclado el hijo de Toño Leña. Sí, sí. Y aparte de eso, Toño Leña era socio de un guardaespaldas de un presidente de este país. Ahora, ¿creen ustedes realmente que el territorio nacional se ha convertido en un campo de confrontación de bandas de narcotraficantes? No. En la lucha por no, territorio. no, si se convierte en eso vamos a tener... Yo pienso que se va a ir organizando cada vez más porque, como decía Pau ahorita, cada vez que el Estado organizado de derecho deja un espacio vacío, lo coge el crimen. Pero eso no solamente se da en la sociedad, eso se da en la naturaleza, en todos lados. Entonces, mientras más rápido... Se da mucho incluso en los medios de Mi- comunicación. Mientras más rápido nosotros atendamos el problema con determinación, Claro. más posibilidades Ahora, tú no tenemos sabes- de que nuestra sociedad siga siendo Tú no sabes viable. por qué aquí no se van a esas confrontaciones. Porque aquí hay árbitros de poder para eso. En México se dan esas confrontaciones que ellos se ametrallan en la calle porque no hay árbitros suficientes y aparte la dimensión de México es Es muy la grande. dimensión, porque Entonces, esto es de paso nada más, es pero- un tránsito. Aquí sí, no hay de mercado. tránsito. Pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea José. Antes de que nosotros como sociedad lleguemos a un punto de no retorno, estamos a tiempo de empezar a implementar claro, ese tipo claro. de medidas. Ahora, de todas maneras, y no quiero minimizar el tema, absolutamente, porque está adquiriendo cada día una dimensión mayor. Pero en comparación con el crimen en otros países, nosotros tenemos, lo que tenemos es mucho raterismo, ¿no? En Bueno, sentido general. lo que pasa es que también nosotros tenemos un 57% de la economía informal. Y eso entonces se tiene que proyectar en todas las áreas de la sociedad. El 57% de la familia son informales, el 57% de los empleos, el 57% la de los delincuencia es negocios. informal. Entonces, oigan este dato, No, que se también yo lo subregistra, tengo se documentado. Sí, 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 pero- Yo lo tengo documentado. Más del 92% de los delitos violentos vienen de hogares informales. Más del 92%. Y en más del 90% hay droga, como tráfico o como consumo. Esos son indicadores escalofriantes, lo que significa que si Esos delitos nosotros... es parte de lo que ustedes le llaman violencia Bueno, sistémica. estamos hablando entonces Hay que atacar la el hecho de que informalidad. hay una crisis de la familia. Sí, hay que entonces. atacar la informalidad. Hay que atacar la informalidad. No la familia monoparental, porque a veces hay gente que se me confunde con eso. Tú puedes tener una familia monoparental en la sociedad y que sea Y que sea formal. Sí, sí, claro. Y que claro. sea funcional. Claro. El Y problema modelo. es la familia disfuncional, que Y es más de la modelo. mitad de la población. 1.5 millones de hogares disfuncionales, dijo la encuesta en hogar en el 2015. Bien, tenemos que Eso es hacer una caótico. última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. El tema de la seguridad ciudadana, que es una preocupación de todos los dominicanos hoy en día. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche sobre la seguridad ciudadana y a propósito de ella hemos estado hablando de un interesantísimo proyecto de ley que está supuesto a tratarse mañana con seriedad en la Cámara Así de es. Diputados, cuyo autor es el diputado José Laluz, quien es uno de nuestros distinguidos invitados de esta noche. Nos quedan 5 minutos y medio, caballeros y doña Carolina. Carolina, y excúsalo No me de diga doña, doña. es por respeto. Es decir, queríamos que sacaran las conclusiones de qué se puede hacer en este caso, ¿no? Frente a lo que pueda suceder, pero yo creo que Héctor tiene una pregunta antes. No, yo lo que siempre me ha llamado la atención es que sabemos la magnitud del problema, sin embargo, los gobiernos, los dos últimos por lo menos, tienen una solución muy repetitiva y muy recurrente, que es el tema del patrullaje mixto. ¿Por qué siempre se recurre a eso? Eso es falta de creatividad. ¿De verdad ha tenido sus efectos cuando se lanza? ¿Por qué Yo no sé esa que te solución? respondan ellos, porque yo no... Yo te puedo decir lo que siempre he dicho. El patrullaje mixto es un utensilio ya desgastado, fracasado por demás,
porque ni los mismos que están patrullando conocen el territorio donde están patrullando. Y te lo dice una persona que me paro con ellos a hablar, y ellos no saben la mayoría ni en qué calle están parados. Entonces, para comenzar por ahí, ¿qué te quiero decir? Yo creo que eso tiene un efecto de relumbrón, pero eso en términos de resultados sencillamente no tiene ningún tipo de producto de beneficio para la sociedad. Quizá ayuda un poquito a socializar más a los militares, a los policías con la gente, pero no tiene ningún... O mostrarlo al público, ¿no? Bueno, en Un el efecto caso, visual, la sí, legislación de dominicana disuasión. permite la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Sin embargo, yo como especialista y académica del tema entiendo que el tema de control, el tema de orden público es un rol esencialmente de la Policía Nacional. Y nosotros tenemos que apostar a fortalecer, a institucionalizar nuestras entidades responsables de la seguridad pública y establecer políticas, como decía Paul, de prevención, porque en la medida en la que prevenimos el tema de la delincuencia y la criminalidad, vamos a necesitar mucho menor presencia uniformada en las calles y menos con armas largas en un país que es esencialmente turístico. O sea, los turistas cuando vienen a República Dominicana se asombran de que tengamos vigilancia con armas largas en la calle. Entonces ya tenemos que ir pasando de ese modelo. Mira, yo te voy a hacer una anécdota. Cuando este señor que estuvo en Interior y Policía pocos meses, Amarante Baret, bueno, tú y yo nos encontramos ese día ya en el Ministerio de Interior y Policía. Me llamó porque él y yo nos conocemos y esas cosas. Y cuando yo le hablé de la prevención, principal paso, que es lo que le corresponde al Ministerio de Interior y Policía, porque la persecución criminal debe estar en manos de la Procuraduría General de la República. Y eso es otro tema también que tenemos que discutir profundamente. Y yo dije, bueno, lo importante es desarrollar un fuerte eje de prevención con capacidad. Y me dijo, por eso cuesta mucho. Y le digo, ahí tenemos el sistema educativo, tenemos el sistema de salud pública, tenemos las juntas de vecinos, lo tenemos todo, nada más hay que trabajar con ellos. Te doy un dato. Uno de los ejes de esto es seguridad de tránsito y transporte, seguridad vial. Nosotros gastamos cerca de 50.000 millones de pesos al año en gasto público asociado a los accidentes. A los Claro. accidentes de tránsito. Si nosotros logramos aplicar la ley de movilidad y transporte en un 50%, nos ahorramos 25.000 millones de pesos en un año. Y con eso financiamos la atención primaria que cuesta 7.000 millones. Nosotros tenemos una y tasa financiamos de este proyecto. Tenemos también. una tasa de Oigan lo mortalidad que le que estoy casi diciendo. llega al 35%. Ustedes ven en lo de los accidentes de motoconchos, lo de la motocicleta, eso es epidémico en este país. Claro. Epidémico. Nosotros deberíamos tener carros eléctricos como los resorts. Tú ves que llevan los turistas al buffet y a las habitaciones en unos carritos eléctricos. Como si fueran de golf. Que cogen 10, 15, 20 personas. Eso es lo que deberíamos estar haciendo en los barrios. Convertir a cada motoconchista en empresario con 15 y 20 asientos. Pero nosotros estamos estimulando el motor individual, sabiendo que eso es una epidemia, no solamente por el tema de la inseguridad ciudadana, sino por la inseguridad vial. Miles de familias quedando huérfanas, enlutadas, hay discapacitadas. sus beneficiarios. ¿Cuántos importadores de pedazos de motocicleta que luego lo arman aquí hay? ¿Cuánto le deja eso al fisco? No es que Porque- el fisco está gastando 50.000 Sí, millones pero, nada más curando enfermos en hospitales claro, de Sí, trauma. pero lo que No pasa- puede ser rentable para el Lo que pasa es que gobierno. ellos no lo asocian con eso. No, ellos lo que asocian pasa es que con hay lo que le medio, entra. lo que pasa es que hay 1,5 millones de motociclistas que votan y eso es una clientela Bueno. política que es Y otro tema. consumen gasolina. Bueno, Señoras y consumen señores, gasolina. el tiempo se nos terminó. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad. Solo me resta desearle al diputado Ojalá. La Luz que su proyecto de ley, que debe beneficiarnos a todos, sea aprobado mañana sin ningún tipo de reserva ni objeción. Le deseo un buen resto de la noche, al igual que a los amigos televidentes, y como de costumbre, los esperamos mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Bien.